todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y vamos a estar en Esto es lo Último, una hora por lo menos, hablando con ustedes, informando, analizando sobre lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. Y tenemos que ir al mundo porque tenemos que ir a Estados Unidos con esta nota que sale ayer. Colega periodista Oscar Serrano saca una nota de una moción que hay en el caso de Wanda Vázquez y que revela una reunión que va a ocurrir esta semana en Washington con relación a ese caso. Venimos con otros extremos, sobre todo lo más importante, esa reunión, sabemos cuándo se va a dar, sabemos quiénes van a participar y queremos ampliar la información que trajimos esta mañana en una exclusiva en nuestro blog bonitasradio.net. Hablaremos de quiénes van, de quiénes se sientan, de cómo queda el fiscal federal Stephen Muldrow en todo esto y sobre todo lo más importante, qué significa o podría significar este acercamiento, si es que lo hay, entre defensa y fiscalía para resolver el caso que mantiene acusada a la gobernadora sucesoral. Vamos a hablar brevemente de lo último en la controversia que no parece quitarle el guante de la cara a la gobernadora Jennifer González Colón en torno al comité para reglamentar todo lo que tiene que ver con los vehículos todoterreno. Importante lo que ella contesta y lo que le contestan los policías desde por lo menos dos organizaciones que estuvieron ayer de Media Tour y la gobernadora fue confrontada con esto. Y definitivamente el tema para mí más importante, que lo tenemos bastante claro, de lo que en efecto parece ser una reducción en los fondos federales con relación al programa de alimentos y lo que antes se llamaba cupones de alimentos. Importante, el SNAP, que no ha llegado de esa manera a Puerto Rico y ya hay información puntual desde la Oficina de Presupuesto solicitada por dos congresistas sobre lo que podría pasar y el impacto que puede tener en Puerto Rico. Pero vamos a ustedes primero. Recuerden, pueden donar siempre que estemos en vivo a través del chat y en las otras plataformas, bonitasradio.net, Fundación Periodismo 21, que ahora en ATH Móvil se conoce como Periodismo 21. Cambiaron todo lo que tiene que ver con la ATH Móvil y puede utilizarla a través de Periodismo 21 en negocios, sigue estando en negocios. Gracias por todos los que lo hacen y están por ahí. Florence Ramos llegó primero, Wilma Fontán, Ives Grajales, Ariel Cartagena, Luz Díaz desde Winter Garden, Hilda Rivera, Germi Alvarado, Ivonne Padua, Malungo Viera, Edwin Rivera, Luis Matías, Rafael Romero desde Gurabo, bienvenido.
Milna Luz Bonano, Ivonne Padua, Alberto Ríos, Judith Nash, Norma Rivera, Gotay, está por ahí desde Carolina, Brenda Gómez, Olvil Velázquez, Deltona, Florida, Edna Licea, la amiga Norma Rivera, Edgar Gómez, Meribé Martínez, Carolina Miranda, Efraín Borrero, Nilda Rivera, Gloria Ramos, Andrea Ríos, Benjamín Pagán, Edgar García, Héctor, Vivian López Pérez, Milagro Fontán. Está también por ahí Nilda Rivera, Mili Borrero Fraticelli, saludos Mili, Nilda Rivera y Miguel Rivera, saludos de Pensilvania. Me encanta cuando nos escriben desde cualquier parte del mundo, esa diáspora que no nos falla. Miren, yo voy a empezar por el tema de lo que no deja tranquila a la gobernadora desde que el martes pasado, hoy se cumplen 7 días, anunciara que va a crear o que creó este comité donde está Ray Charlie, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Hacienda, Memo González como el egregio director de la Oficina de Seguridad en el Tránsito, con todo lo que tiene que ver con la utilización de las motoras y lo que hacen los motociclistas en la calle. Precisamente este fin de semana hubo corridas después que la gobernadora anunció que ella iba a reglamentarlo todo, cumpliendo con una promesa de campaña. Me parece importante lo que está haciendo las organizaciones de policías. Y en ese esfuerzo, José González, que es presidente del Frente Unido, el Frente Asociación de Policías Organizados, le dijo a la gobernadora a través de diferentes instancias, entrevistas con medios de comunicación, que debía eliminar ese comité, que había sido una mala decisión de su parte, pero sobre todo me llamó la atención que fueran tan claros en el asunto que el problema que tiene la gobernadora con este comité es precisamente lo que nosotros discutíamos ayer y desde el día 1 la semana pasada, que la gobernadora tomó esa decisión después de 72 horas, 48 horas realmente, porque la campaña de la policía fue el domingo en Cataño, emitiera por lo menos 1.700 boletos por las infracciones de tránsito relacionadas con una corrida en ese municipio. Cuando esas organizaciones de periodistas, los he escuchado en radio, los vi en televisión ayer en diferentes entrevistas, le dicen eso a los periodistas y a cualquiera que lo entreviste, está precisamente contextualizando lo que nosotros planteamos, es el error garrafal de la gobernadora en toda esta discusión. Hablar de lo que fue una promesa de campaña, incentivarlo y ejecutarlo precisamente 48 horas más tarde de que la policía estuviera en campaña haciendo su trabajo en la calle, me parece que lo están diciendo correctamente. Es desautorizar, lo que nosotros ayer insistíamos es quitarle la autoridad a los uniformados, a la policía de Puerto Rico, en este caso a muchos oficiales de las divisiones de tránsito en Puerto Rico, en torno a esos que violan la ley. Y esta, para que ustedes tengan claro, es una campaña que la policía, esta imagen, responde a una campaña que la policía hizo en Carolina en marzo de este año. No es en el 2020, no es el 2018, no es el 2017. Es en marzo de este año. Cuando una ve esto y ve lo que en efecto también es el producto de toda la discusión que se está dando alrededor de este comité y que coloca al Ray Charlie o Misael González en ese comité con el comisionado de la policía, Joseph González. Pues estas son parte de las infracciones que se cometen. Pero además de las infracciones, yo no estoy viendo a la gobernadora contestar si ella sabe lo que también han dicho los médicos que atienden a estas personas cuando hay un accidente grave y llegan al centro médico. El director de la división de trauma, el doctor Rodríguez, contestó preguntas precisas sobre ese asunto y dijo que lo menos que ocurre es que estas personas pueden estar desde semanas hasta meses en la unidad de intensivo. Que a casi todos
se le amputa alguna extremidad. Que ese trabajo que se da alrededor de estar una persona en intensivo tanto tiempo puede costarle al erario sobre $50,000. Además de quizás lo más importante, la vida de la persona y la vida y la amenaza a la seguridad de otros. Porque ese huileo se da en efecto, detienen el tráfico en avenidas, en expresos. Yo no veo a la gobernadora contestando sobre eso, pero la gobernadora, cuando ayer los colegas la confrontan precisamente con la información que están proveyendo los policías, el liderato de esos policías a través de los diferentes medios, la gobernadora dice que están haciendo una novela donde no la hay. Vuelve la gobernadora a contestar desde la mala crianza, desde la insolencia, cuando los policías están hablando de lo que conocen y saben. Los policías están hablando desde la experiencia, por ejemplo, que el capitán Seno ha tenido con Ray Charlie. Y la gobernadora insiste en decir que aquí están haciendo una novela donde no la hay. Y yo quiero brevemente darle algunas de las líneas que le dio la gobernadora, por ejemplo, a la compañera Gloria Ruiz Cuilán, que así lo establece. Dice la gobernadora, aquí no estamos hablando de motoras, estamos hablando de vehículos todoterreno. O sea, gobernadora, cuando usted dijo lo que dijo en la conferencia de prensa, por eso yo la cité, usted incluyó las motoras. De algunos que se cobran, otros que no se cobran, si van a haber unos horarios especiales, ¿qué se va a hacer con los vehículos de agricultores? Gobernadora, los vehículos de agricultores no son un problema, los Ford Track son un problema. Y usted sabe cuál es el problema, que usted se montó en uno de ellos en medio de la campaña, violando la ley, en efecto. ¿Qué es lo que estamos buscando en este comité de trabajo? Que ahora mismo tenemos, esto está por la libre, estos son citas, estos no son inteligencia artificial, esto no está rebuscando nada, no, estos son citas de la gobernadora. Todo el mundo puede hacer lo que le da la gana y tiene que haber un orden, tiene que haber un respeto a la ley y también a la seguridad de nuestras carreteras. Por eso, gobernadora, por eso es que está el presidente de la Asociación de Policías Organizados, José González, diciendo lo que dice. Que usted le quitó la autoridad a la policía porque el mensaje que usted envió fue exactamente eso. Pero vamos a seguir porque hay más. Cuando se le pregunta si lo que dice José González, que la policía está desmoralizada ante esto que está ocurriendo, la gobernadora contesta, esas son sus palabras. O sea, la gobernadora no puede decir, yo voy a hablar con los policías. La gobernadora puede decir, ya yo hablé con la oficialidad, ya yo hablé con Joseph González, ya estamos organizando para ver qué es lo que ellos no entienden. Mire, lo que se supone que haga una gobernadora en su posición no es despachar, como si estuviera tratando de contestarle con la mala crianza a la maestra que la cogió en pifia. Es que tiene que haber una responsabilidad con el país. Por eso las preguntas. Ella dice que no hay ninguna incomodidad entre los agentes después que se creó esta orden. Pero sabemos lo que pasó el domingo. Que 2 policías tuvieron que ser sacados con refuerzo del área de Barrio Obrero porque 100 motociclistas los rodearon y le dañaron la patrulla. Pero no hay incomodidad, los policías se sienten súper bien. En Río Grande, 2 policías municipales fueron perseguidos por motociclistas y uno sacó un arma de fuego y le apuntó. Y esto ocasionó un accidente con un objeto fijo de parte del conductor de la patrulla de la policía municipal. Esto en menos de 7 días en que la gobernadora anunciara ese comité. Cuando le preguntan si desautoriza este comité a la policía, jamás. Si está el superintendente de la policía ahí, yo creo que aquí se están creando una novela donde no la hay. Este comité va a evaluar todo lo que está pasando porque la realidad es que hoy está todo el mundo por la libre. Gobernadora, precisamente por estar ahí
el comisionado de la policía, que parecería estar de parte de usted en este caso, usted está legitimando con el comisionado de la policía, no solamente a los que están allí, que no han dicho nada, no ha dicho nada el de transportación y obras públicas, no ha dicho nada el de seguridad en el tránsito, pero obviamente sabemos quién es Memo González, uno también de la ganga de Ray Charlie, que se comporta como tal, como representante, que se comportó como tal, como comisionado de barrio del Partido Nuevo Progresista, y ahora usted le dio la silla de la dirección ejecutiva de seguridad en el tránsito. Cuando se sienta allí Joseph González, está legitimando a Ray Charlie, que lo menos que tiene es un caso de agresión verbal contra la policía de Puerto Rico. Lo menos que tiene. Yo creo que esto le va a salir caro a la gobernadora. No se acaba. Está en todos los medios hoy otra vez. En todas las redes sociales, productos de contenido, en todos los lugares. Porque realmente esto le va a la médula de la seguridad diaria del país cada vez que se encuentra con una de estas corridas. Porque yo quiero que sepan, estas corridas no son a las 2 de la mañana, ni a las 3 de la mañana y se van con calma sin hacer ruido. No. Si son a las 2 de la mañana, hemos visto cómo paralizan el viejo San Juan. Hemos visto todo el ruido que hacen. Y encima de eso lo hacen a la 1 de la tarde en medio de un campo donde hay personas que están haciendo lo que les gusta hacer, chinchorreando porque derecho tienen. Y lo menos que hacen es detener el tráfico para que pasen sus motoras. Nadie me lo contó, lo he visto. Y la última vez que lo vi en Barranquitas, en Naranjito realmente, hubo que desviar el tránsito de la carretera que nos llevaba hasta Barranquitas precisamente porque hubo un accidente y se mató el motociclista. De eso es que estamos hablando. Y la gobernadora de Puerto Rico, bien, gracias. Pero si hay algo bien importante que está pasando también alrededor de todo esto, que la gobernadora yo creo que se ganó una vez más los críticos de su propio Partido Nuevo Progresista. Porque yo creo que hay que decir algo bien importante. Mientras la gobernadora sigue tomándose fotos y el secretario del Departamento de Recursos Naturales y el de Transportación y Obras Públicas haciendo los photo opportunity, haciéndose los más que trabajan, cuando la gobernadora está pintando en un municipio para hacerse la foto simpática, están los detractores de su gobierno / campaña. Silencio, mudos, esperando cuál va a ser el próximo ataque. Y ese estoy segura que es Tomás Rivera Chats. Con relación a los motociclistas no se mete mucho porque Tomás Rivera Chats es amiguito del Ray Charlie. Y yo creo que parte de lo que está ocurriendo aquí es que Tomás Rivera Chats está dejando que se resbale incluso con sus adeptos. Porque ustedes se creen que si Tomás Rivera Chats no fuera de los que cree que en efecto hay que hacer un comité para reglamentar algo, que no tuviera ningún problema con la contradicción que es sentar allí al comisionado de la policía, con lo que significa para la gente la seguridad en las carreteras, para los mismos usuarios de las motocicletas y los Ford Track, no hubiera creado él el comité. Pues claro, lo que pasa es que él sabe que es una barbaridad. Es que no tiene cabeza. Volvemos. Él lo puede hacer con algunos convictos y algunos que han sido señalados como senadores, porque ese es harina de otro costal. Ese es otro tipo de delincuente, que de esos vamos a hablar ahora. Pero definitivamente lo más crítico es que hasta la misma gente de la gobernadora, hasta los más allegados, hasta los mismos PNP que salieron electos, yo no los siento por ahí defendiendo a capa y espada el comité de la gobernadora. Pero bueno, lo que sí pasó es que la gobernadora, entre la crítica que tiene, y yo voy a ver cómo se va a dar esto el próximo jueves, ayer, no el lunes, no hace 2 semanas, ayer
después que dijo que no sabía cuándo iba a dar el mensaje, porque pues ella estaba haciendo lo que tenía que hacer, le dijo al país a través de este comunicado que el próximo jueves 29 va a ser el mensaje de situación de estado. Obviamente que, como sabemos, tiene que cumplir porque el artículo 4, sección 4 de la Constitución de Puerto Rico establece que tiene que haber un mensaje de estado y tiene un término. Aunque la gobernadora dijo que no, que eso no daba ningún término. Pero lo que ha sido uso y costumbre ha sido siempre en los primeros 3 meses del año. Va a ser a las 5 de la tarde y supuestamente se lo informó al Senado y a la legislatura mediante una carta. El próximo jueves. ¿Qué podemos esperar de ese mensaje de estado? Yo les soy bien honesta. Creo que le va a ser, una vez más, un esfuerzo de relaciones públicas, un esfuerzo de entretenimiento, a saber cómo llega la gobernadora al hemiciclo, quien le entrega, cómo comparten entre Cámara y Senado, entre Carlos Johnny Méndez y el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, esa participación de la gobernadora en el mensaje de situación de estado. Y veremos lo que me parece va a ser lo mismo que hacen sus redes sociales. Estuve aquí, estuve allá, le dimos tanto dinero a los municipios que no tenían. Y no se preocupen que no va a haber baja en el pan. Pero cuando usted va al nitty-gritty, al contenido, a los sustantivos de ese mensaje, no hay evidencia de nada. Y yo me imagino que sentará a 2 o 3 personas allí. Ayer la vi en uno de esos videos de relaciones públicas con una persona que aparentemente le prometieron que le van a hacer la casa llorando. O sea, eso es lo que vamos a ver. Yo estoy segura que van a estar los famosos personas en el público agradecidas, gracias por el apoyo y te prometimos y te vamos a dar. Yo no sé cómo se puede hacer un mensaje de situación de estado diciéndole al país eso desde el punto de vista de las promesas electorales y no decirle la realidad como esta discusión que se está dando en Estados Unidos sobre el impacto a los recortes del plan nutricional más importante de ese país, que hoy alimenta a sobre 1.2 millones de personas en Puerto Rico. Y vamos a ese tema. Y antes de la transición, voy a los comentarios de ustedes. Vivian López dice, todos a recibir a la gobe y dejarle caer la frustración de este país. Berenice, nunca es tarde si la dicha en Bonita Radio, qué bueno que estás por ahí. Se le irá la luz, dice Iber Grajales. Esa es interesante porque la semana pasada se fue en medio de la sesión. Carmelo Río llamó títere a Ray Charlie. Esto está interesante, gente. El discurso de diarrea verbal, dice JR. Hasta ese mensaje de estado está fuera de fecha, incumpliendo con la ley, pero como no tienen consecuencias, alguien haciendo lo que les da la gana. Pero ¿hay secretario del Departamento de Justicia? Claro que no. Digo, no lo hay desde la época de Ricardo Rosselló Nevares, desde que Wanda Vázquez era la secretaria del departamento. Pero hoy lo hay. Claro que no. Yo estoy segura que ese desorden con las motoras pasa en las montañas también bien feo, Ivonne. Ivonne, yo he estado y me he tenido que tirar por otra área para evitarlo. Y en medio de eso vimos un accidente de una persona muerta. Un joven que se estrelló contra un poste. O sea, es bien feo. Parte de esta tragedia, la culpa es de los medios de comunicación, darle entrevistas a los delincuentes para tener más audiencias. Luz Díaz, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo peor de todo, sin hacerle las preguntas. ¿Cómo es posible que Ray Charlie vaya a una entrevista y nadie le haya preguntado, oiga, ¿cómo es que uno puede estar en un comité de trabajo para reglamentar algo cuando usted ha sido un violador consistente de la ley? Eso es una pregunta legítima. Este video que yo tengo aquí, que en efecto usted está diciendo que usted se burla de la policía, que la policía no tiene la capacidad de detenerlo a usted. Todo lo que usted dice en contra de los uniformados y de las personas que corren hoy la policía de Puerto Rico,
a pesar del descalabro que tiene esa agencia. ¿Cómo es que usted se atreve a sentarse con el comisionado de la policía a reglamentar algo? Cuando usted le ha dicho que los funcionarios que él supervisa no sirven para nada. Esa es una pregunta. ¿Por qué no? No, pero es más fácil. Es más fácil, bueno, hacerle las relaciones públicas. Yo vi un titular hoy de lo que precisamente dijo irresponsablemente el secretario de Asuntos Públicos el pasado domingo. Que él personalmente había visto videos donde era necesario que en medio de una corrida interviniera Ray Charlie para poner la paz. Pero cuando usted tiene de secretario de Asuntos Públicos a un abogado, Federico Torres Montalvo, Federico era el líder sindical, Irán Torres Montalvo, que lo menos que ha sido es productor de eventos de lucha libre. Usted puede más o menos saber cuál es su estructura para ir a ser un secretario de Asuntos Públicos para darle la cara al pueblo de Puerto Rico sobre lo que piensa la gobernadora de Puerto Rico para implementar como política pública. Sí, ese es el secretario de Asuntos Públicos, Irán Torres Montalvo. Vamos al tema del PAN. Miren, yo les dije ayer que para mí era importante el tema, pero no estaba clara de dónde podía provenir la información que estoy segura que el compañero José Delgado sacó con información suficiente porque es un periodista responsable. Cuando yo busqué información del jefe de la oficina de presupuesto, el economista Philip Swagel, es quien a petición de dos congresistas estadounidenses, Amy Craig y Klobuchar, le dijo a las congresistas, emitió una carta que Amy Klobuchar, y la otra es, entiendo que es Craig de apellido, y déjenme ver si logro. Lo más importante, Angie Craig, sabía que era con A, Angie Craig. Lo más importante es que esta información que trae Philip Swagel la trae en un documento oficial de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Estados Unidos. Esto no fue que le hicieron una entrevista en Político, que es un medio también bona fide, y él dijo, no, es que le presentó una carta contestándole el requerimiento de información a estas dos congresistas. ¿Y qué es lo que dice Philip Swagel? Por eso no tengo la carta porque no la encontré en línea. Pero por eso es que a mí me gusta traer la información con los documentos y poder citarlos. Porque cuando el colega trajo esta historia hace 4 días, lo primero que hizo el gobierno de Jennifer González fue sacar a la comisionada de barrio del Partido Nuevo Progresista, ex empleada de su oficina, que tiene la oficina de Prafa de Puerto Rico en Washington, para decir que eso no era cierto y que ellos no contemplaban ninguna disminución en dinero en el programa de asistencia nutricional. Pero no presentaron esto de evidencia. 0. Nada de evidencia. Pero ¿qué hace el colega cuando trae la historia? En efecto, cita precisamente que fueron estas dos congresistas las que le pidieron la información a la oficina de presupuesto que dirige Philip Swagel, y establece claramente qué fue lo que le dijo Philip Swagel. Y quiero traerlo porque me parece que esto es lo importante. Además de que esa es la evidencia. Si alguien le pregunta, Oficina de Gerencia y Presupuesto de Estados Unidos, en contestación a un requerimiento de información de las dos congresistas, ambas electas por Minnesota. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias y cambios
que la mayoría republicana de la Cámara propone al proyecto de reconciliación fiscal que fue aprobado el pasado jueves. Recordemos, todo esto está atado al presupuesto. La Oficina de Presupuesto prevé que las reevaluaciones programadas para el 2027 y 2032 aumentarán el costo de ese plan que se conoce por sus siglas en inglés como TFEP, y nuestras proyecciones de referencia, dijo Swagel, para el costo del SNAP incorporan dichos aumentos previstos. Es decir, en esta carta del 22 de mayo le dijo, mire, esta es la realidad. La promulgación de la sección 10001 del proyecto de presupuesto reduciría el gasto directo de ese TFP en 37,000 millones durante el periodo del 27 al 34. Esa cantidad incluye reducciones en el gasto para el PAN, para Puerto Rico y Samoa Americana, la transferencia electrónica de beneficios de verano y el programa de asistencia alimentaria de emergencia, ya que el gasto en estos programas también se basa en el costo del TFP. El grupo de estudio Centro sobre Presupuesto y Políticas Públicas Prioritarias con oficina en Washington coincide en que hay y habrá una reducción medible en las asignaciones del PAN. En este momento, Puerto Rico recibe hasta 2.900 millones de dólares en ese beneficio. ¿A quiénes cubre? 721,000 familias lo reciben. De esas, 418,000 son adultos mayores. 265,000 menores de 18 años. 1.2 millones de personas estima el programa que reciben el beneficio. ¿Qué ha dicho Jennifer González? Lo que mandó a decir a través de un comunicado de prensa. No hay entrevista, no hay una conferencia de prensa para decir la verdad sobre esta situación. No hay rendición de cuentas. Es un comunicado de prensa para que lo repitas y te lo creas. Y asimismo la gente, cuando se lo repiten, se lo crea. De lo que estamos hablando es que esa reducción pondría en precario a recibir mucho menos de lo que reciben a estas 721,000 familias. Y Jennifer González no responde nada. Por eso yo les decía que para mí lo más importante es que la manipulación del gobierno de Puerto Rico lo que hace es precisamente dejar que el país no tenga la información más importante a la hora de tomar decisiones de cómo no solamente decide sobre el futuro de Puerto Rico a través de una elección, sobre todo lo que decide alrededor de su vida. ¿Cuál es la capacidad que tienen 418,000 adultos mayores que hoy ven pintando a la gobernadora? La ven cuando la gobernadora va a los municipios del interior de la isla, los besa, los abraza, les dice que ellos son lo más importante para este gobierno. Y finalmente, esa puede ser la gente que tengan problemas a la hora de que les recorten el pan. Porque yo les aseguro que los municipios del interior de nuestra isla, que son pobres en su mayoría, que los municipios tienen problemas incluso de subsistir hoy por los problemas económicos que tienen las operaciones municipales. Pero las personas, una a una, casa a casa, pueden estar recibiendo este beneficio y nadie les está diciendo que hay que prepararse para esta posible precariedad, además de la que ya tienen. Y ahí es donde nosotros tenemos que insistir que las preguntas hay que hacérselas a la gobernadora como es. Gobernadora, mire, esta carta de que las dos congresistas recibieron, obviamente la que tuvo acceso el compañero José Delgado que está allí en Washington, ¿cómo usted la contesta? Es que miente, Swagel. Philip Swagel miente.
Como pueden mentir los secretarios de agencia que tienen talking points en este país y que se los da la fortaleza. No todos son iguales, gobernadora. Ese economista contestó porque sabe que a una congresista y a un congresista le tiene que contestar con la verdad. Eso es lo que contempla ese presupuesto. Y ayer alguien me decía, realmente el sábado, alguien me preguntaba, alguien le ha preguntado a la gobernadora cuáles son sus contactos en el Partido Republicano. ¿Cuáles son sus contactos entre aquellos que están haciendo política pública, implementando desde el Ejecutivo, pero estableciéndola desde el Congreso de Estados Unidos a través y a pesar de todas las críticas y de todo lo que la oposición ha tratado de establecer, aunque flojísima para mí el Partido Demócrata? Pero lo que la población parecería ya estar dándose cuenta que le va a costar las políticas de Donald Trump, entre ellos los inmigrantes. ¿Cuáles son los contactos que Jennifer González tiene para que esto no pueda ser verdad? Porque ya vi que Víctor Ramos y supuestamente el comité del comité que van a formar van a cabildear a Washington para que no toquen el Medicaid y el Medicare. Miren, Víctor Ramos, hoy en el Congreso de Estados Unidos hay un súper problema con los estados republicanos que van a padecer por ese recorte al Medicare y al Medicaid. Son republicanos, no es usted que es demócrata y es puertorriqueño. No, los republicanos blancos que están allí están pidiendo la luz por señas por lo que Trump quiere hacer en sus estados con el Medicare y el Medicaid. ¿De verdad que van a ir a pasear a Washington para cabildear a favor de quién? Y la gobernadora, ¿para cuándo va a dejar el cabildeo con relación al PAN? Porque hay un video lapidario de la gobernadora en una actividad y una mujer decir a preguntas de un colega periodista que ella va a votar por Jennifer porque ella es la que va a aumentar las ayudas, entre ellas el TANF. Me encantaría ver definitivamente a esa señora PNP hoy, a ver si le está creyendo el cuento a Jennifer González de que no va a haber recortes al PAN, de que no va a haber recortes al Medicare, Medicaid. Y quienes van a sufrir eso son las personas en efecto más vulnerables del país que en su mayoría votaron por Jennifer González. Y Jennifer González no creo que le esté hablando. Nadie del PNP le está hablando a esa gente. A la Gobe solo le agrada la cafrería y la vulgaridad del que le gusta lengua mechada y el miau miau, dice Ilka. Ivonne Padua, Víctor Lozano, saludos Víctor. Gracias a quien aportó a nuestro proyecto a través de este chat. Recuerde que siempre lo pueden hacer y déjenme agradecerle personalmente, que me gusta siempre hacerlo. Siempre que estemos en vivo a través. Wilma Fontán, gracias querida, gracias por tu aportación. Bueno, de ahí del asunto del PAN, y yo creo que a esto, los que nos escuchan y las que nos escuchan, yo creo que hay que correr la voz. Hay que prepararse como se prepara uno para los vientos huracanados, si es que la temporada de huracanes, como en efecto dicen que va a traer, o por lo menos se van a formar hasta 19 sistemas, pues tenemos que estar listos, preparados y preparadas. Echarle la mano al vecino y a la vecina en todos los órdenes, porque ya mucha gente lo ha establecido. Puede haber mucha precariedad y el asunto de el PAN y ese programa de alimentos, de alimentación nutricional, parece, todo tiende a indicar que va a sufrir recortes. Vámonos al último tema que, como les dije, ayer Oscar Serrano sacó una nota de una moción que en efecto está en el registro de el caso de Wanda Vázquez Garcet, específicamente desde el jueves 22 de mayo. Y yo quiero ir a esta información que voy a traer sin una certeza, porque no la tengo. Hay demasiadas áreas grises en lo que trae un documento que fue desellado
por la jueza Silvia Carreño, después que la propia fiscalía le pidiera que lo sellara en 2 ocasiones a partir del jueves 22 de mayo, y la jueza no lo hizo. Pero eso tiene un antecedente importante. Cuando yo les digo que no hay certeza de qué es lo que va a pasar en esa reunión, es porque el propio registro del caso que trae a Wanda Vázquez Garcet, que trae a Julio Herrera Bellutini y a Mark Rossini de acusados, es súper parco, frío, en relación a este asunto. El caso 22342, no olvidemos que está en la sala hoy de la jueza Carreño, estuvo antes en la sala del juez presidente de esa corte y se inhibió por haber tenido de alguna manera uno de los abogados que entró a esa defensa contacto con el bufete en el que él participaba antes de entrar como juez. Así es que sale ese juez y entra la juez Silvia Carreño. Ese caso también es importante decir que ha pasado por 2 instancias en que los jueces han tenido que intervenir en peticiones de ocultar o mantener sellada información y sobre todo en el descubrimiento de pruebas, porque la fiscalía trajo alegaciones de que había información que se podía entender que amenazaba la seguridad nacional, etc. Así que ahí ha habido de esas instancias en que la fiscalía y la defensa entran en esas discusiones de lo que supuestamente puede ser público, que le hace daño a mi cliente como defensa, y en el caso de la fiscalía, lo que no debe ser público porque afecta a la seguridad nacional en el caso más extremo. ¿Qué pasó el jueves? Obviamente se trae esa moción, que esa moción plantea que van a ir a Washington esta semana, que empezó ayer. Recordemos que estamos hablando del jueves pasado que se radicó la moción, y que en esa reunión van a entrar en conversaciones para disponer del caso en el mejor interés de la justicia. Y a eso hay una línea bien importante que yo descubro cuando leo el registro del caso. Y es el hecho de que cuando se habla en esa moción de que las partes están dialogando para disponer del caso, lista a los 3 acusados, a Mark Rossini, a la jueza, a la ex, gobernadora sucesoral Wanda Vázquez y a Julio Herrera Bellutini. El detalle es el siguiente, que ahí no dice si hay una oferta de alegación, de hacer alegación de culpa. Ahí no dice si en efecto hay algo que tenga que ver con una oferta de parte de un acusado para disponer del caso y salirse del pleito, del caso criminal. Así que lo único que dice, estamos hablando. Pero cuando yo veo esta moción que está pública, porque la juez en efecto dijo, no voy a permitir que se traiga, mejor dicho, sellada, veo que el 18 de abril hay una moción en los mismos términos, por lo menos en términos de su título, que es pedir, además de sellar en otro recurso, en ese mismo registro, la moción que quieren sellar tiene exactamente el mismo lenguaje que tiene la que radicó la fiscalía el pasado jueves. Es decir, que esto es un informe conjunto
y moción para extensión o realmente establecer una prórroga de los términos y el calendario del caso. Esa moción del 18 está sellada, porque es así la juez Silvia Carreño la dejó sellada. No sabemos lo que dice, pero lo que sí me dice desde el punto de vista de entender cómo es que se dilucida este tipo de casos y cómo se puede leer este asunto en el registro público de un caso criminal, es que las partes están hablando desde allá. Es una pregunta. Las partes empezaron a dilucidar lo que podría ser disponer del caso desde el 18 de abril. Solamente lo sabríamos si tuviéramos acceso a esa moción y no la tenemos. Pero a mí no me estaría extraño que estemos hablando de los mismos términos. Claro, yo no creo que el 18 de abril el fiscal Stephen Muldrow le dijo a la defensa o a la jueza, en este caso porque es la moción, se la trae a la jueza, vamos a ir para justicia la próxima semana, porque han pasado ya, en efecto, más de 30 días. Y también la suspicacia me dice que se trata de lo mismo, porque lo que establece esa moción del 18 de abril es, además de dame más tiempo, obviamente es el mismo nombre, pero más interesante es a los términos y calendario que ya vienen corriendo aceleradamente, porque ese juicio está pautado para el 25 de agosto. Y para que ustedes tengan una idea, una de las cosas más importantes cuando hay un juicio es que se vea exactamente las mociones dispositivas. Y ese calendario empieza a correr más rápido mientras más cerca esté del procedimiento judicial. Así es que lo que la jueza decidió con relación a no sellar la moción, pudimos ver que el calendario empieza con las mociones dispositivas, con las réplicas, supresión de evidencia y en efecto el pretrial que iba a ser el 2 de junio. Eso fue lo único que la jueza dejó sin efecto para entonces más tarde decir cuándo va a ser el pretrial y la fecha de juicio. Y la jueza dijo, no voy a cambiar la fecha del juicio. Pero es importante que veamos cómo desde el 18 de abril aparentemente ya habían o conversaciones o alguien había establecido, vamos a disponer del caso. Porque es importante que nosotros hoy podamos decir que no sabemos quién es el que quiere disponer del caso. Porque fíjense que cuando traen la prueba, la moción, lo que dicen es que están en conversaciones. Pero muy bien esas conversaciones se pueden quedar en San Juan. Porque en efecto estos tres acusados tienen no solamente abogados en el caso de Julio Herrera Bellutini y de Mark Rossini, que son de fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, y ahora vamos a hablar de los personajes abogados. No solamente tienen esos fuera de la jurisdicción, tienen una abogada en Puerto Rico. En el caso de Julio Herrera Bellutini, Lilian Sánchez es de la jurisdicción de Florida, al igual que el principal abogado de el banquero venezolano, que es precisamente Christopher Kais, un ex procurador general de la Florida y un abogado del equipo legal de Donald Trump, cuando vio su caso en el distrito de Nueva York. Pero aquí está no solamente Sonia Torres, que fue fiscal de la Fiscalía Federal en San Juan, y hay abogados en Puerto Rico. En el caso de Mark Rossini está Lidia Irizarríbar, que obviamente tendrán cada una su función en el equipo de defensa, pero están disponibles. ¿Quién dijo que
y quién hizo un acercamiento, si fue la fiscalía que ya está lista para decirle, mira, yo el caso tuyo lo puedo disponer como tal. Nosotros no sabemos eso al día de hoy. Y es importante establecerlo porque ahora viene lo más interesante que está pasando con estos 3 acusados a nivel de esa reunión que se va a dar en Washington. Y esa reunión se va a dar en Washington mañana. El jueves a las 10 de la mañana. ¿Quiénes van a estar por parte del Departamento de Justicia? Me preguntan, yo no lo sé, traté de averiguar quiénes se sientan con el fiscal Muldrow, que también eso es bien interesante. Va a estar el fiscal Muldrow con la defensa allí en el Departamento de Justicia. Yo por lo menos no tengo esa información. Y a mí sí me llama la atención que el Departamento de Justicia cite a una reunión que supuestamente hay ya conversaciones para disponer del caso. No sabemos cómo, si por alegación de culpa. Y sienten a todo el mundo en una misma reunión, a los fiscales y a la defensa. Yo pensaría, quizás por la experiencia que tengo de haber cubierto en el tribunal, que la protección de un departamento de justicia va a ser a sus fiscales. Pero hay algo súper importante en este contexto. Este no es cualquier departamento de justicia. Este es un departamento de justicia que lo menos que ha hecho a través de su nueva administración de la secretaria Pam Bondi, que es importante establecer quién es Pam Bondi desde el punto de vista de su experiencia en derecho, una ex secretaria del Departamento de Justicia, ¿de dónde? En efecto, de Florida. Fíjense cómo estos son los muchachos, como diría un amigo, estos son los muchachos de la Florida. Y ese Departamento de Justicia, lo menos que ha hecho ha sido pedirle a fiscales, en el caso de Nueva York, que tienen que firmar la moción para pedir que se retiren las acusaciones contra el gobernador de Nueva York. Ese es el Departamento de Justicia que me dicen, en todo esto, llamando a mis fuentes para ver cómo está constituido aquello allí desde el punto de vista de quienes participan de la gerencia, a ver si podía conseguir quiénes podrían estar allí. Me dicen que lo menos que ha ocurrido es que han desmantelado la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia y que aquello que se conocía como tal, ahora no necesariamente está conformada con los fiscales que incluso participaban de la investigación del caso de Wanda Vázquez Garcet y de Mark Rossini y Julia Herrera Bellutini. Y eso dice mucho de este nuevo Departamento de Justicia. Para seguir con los perfiles, fíjense que hablamos de Christopher Kise, un exfuncionario procurador general de la Florida cuando era secretaria del Departamento de Justicia, Pam Bondi, en Florida. Pero además de haber sido él como abogado, parte del equipo de defensa del presidente Trump en el caso de Nueva York, el hoy subsecretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, el deputy, fue precisamente otro de los abogados del caso de Trump. O sea que es un amigo, por lo menos profesional, de Christopher Kise. Y yo a eso en la historia lo ubico para mí desde un lugar bien importante. Si alguien tiene pool hoy para lograr una reunión en el Departamento de Justicia y discutir lo que está pasando en ese caso, si vamos a traer una oferta de alegación de culpa, recordemos que Kise representa a Julio Herrera Bellutini. Si
hay alguna negociación con la fiscalía y la fiscalía tiene una oferta y nosotros la vamos a escuchar. Pero sobre todo, si hay algún cuestionamiento sobre cómo se ejecutó esta investigación desde los fiscales entonces de la División de Integridad Pública, su director, Cory Amundson, que me dicen que no está por ninguna parte, que está en otro lugar del departamento, por razón de lo que está pasando con esa División de Integridad Pública. Que Nick Cannon está corroborado incluso con su perfil de la red LinkedIn. Ya no es parte de la División de Integridad Pública, sino es un senior counsel del departamento. Está en otro lugar. Si eso es así, y Christopher Kise tiene toda la capacidad de llegarle a la gente de la administración nueva de ese Departamento de Justicia, yo no creo que vaya allí a decir que todo está bien con el caso de su cliente, que obviamente tiene acusaciones de soborno, conspiración, etc. Y si alguien tiene pool de sentarse con la gente del Departamento de Justicia, no son Sonia Torres ni Luis Plaza Mariota, que es parte del equipo de defensa de Wanda Vázquez. Es precisamente Robert Kise. Y eso es lo que al día de hoy para mí no está claro. ¿Van a cuestionar la investigación? Nosotros sabemos algunas cosas del descubrimiento que fueron las que se discutieron en principio, porque ese descubrimiento está súper sellado para cualquier persona que no sea parte de las defensas, obviamente, y de los funcionarios de la fiscalía. Pero si hay algún cuestionamiento de eso que está allí, y no olvidemos que aquí la principal alegación de la fiscalía contra Wanda Vázquez tiene que ver con que supuestamente votó a George Joyner en el momento en que Julio Herrera Bellutini se lo pidió porque le estaba entorpeciendo su trabajo con el Bancrédito de bandera venezolana. Y si eso está cuadrado en el descubrimiento, no lo sabemos. Ahí hay otras alegaciones contra Wanda Vázquez que podrían servir van a servir de testigo, porque eso sí lo sé y lo discutimos desde el día 1, que sacamos esta investigación antes de ser acusada incluso Wanda Vázquez, las ayudantes de Wanda Vázquez, pero no me parece que eso sea lo más importante. Yo creo que lo más importante para Wanda Vázquez sería si le han probado en efecto y tienen evidencia para probar que ese quid pro quo existió, que en el momento en que Julio Herrera Bellutini le dice tienes que sacar a fulano que me está entorpeciendo, lo hizo porque ya le tenían un dinero prometido para hacer una encuesta. Todo eso es importante para nosotros decir, mañana definitivamente, el jueves, hay una reunión que puede haber una alegación de culpa o puede haber un cuestionamiento tal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que no está muy contento con las cosas que supuestamente hizo el Departamento de Justicia de Joe Biden y que se ha atrevido incluso a desestimar acusaciones como la del gobernador de Nueva York, el alcalde, esté planteado ahí. No sabemos, porque para bailar un tango se necesitan dos. Y usted necesita definitivamente el esfuerzo de la conversación entre la fiscalía y la defensa para saber por dónde van los tiros y si hay oferta de alegación o no hay oferta. Si hay un acercamiento de parte de la defensa, porque se puede dar de los dos lados. El hecho de que a esa reunión, por una cosa u otra, que me da la impresión de que obviamente los acercamientos son distintos, vayan dos exfiscales que están en esas defensas. Por un lado,
el de la extrema izquierda, el licenciado Luis Plaza, que fue un fiscal del Departamento de Justicia, 12 años de la División de Cuello Blanco, de Crimen de Cuello Blanco, nominado por Ronald Reagan. Y en el caso de la defensa de Herrera Bellutini, quien es la abogada de Puerto Rico, Sonia Torres, que fue fiscal, mientras fue fiscal el ex fiscal interino Guillermo Gil Bonar. Dos personas que son, en efecto, diríamos, conocedores de los procedimientos del Departamento de Justicia. Fueron fiscales, appointed por presidentes republicanos, que también esto es importante en la ecuación. Pero yo siempre he dicho que lo más interesante que ha pasado con Stephen Muldrow tiene que ver con que, en efecto, a él lo nombró el presidente Trump en el 2010, en el cuatrienio del 2017-2020, pero se ha quedado en este momento sobre la base, para mí, de un caso que no está claro cómo se manejó en el Departamento de Justicia, de Joe Biden. Y él era el fiscal federal de distrito en Puerto Rico. Y es el caso del financiamiento de las campañas que involucra a Joseph Fuentes Fernández, el mejor amigo del gobernador, y que yo insisto que el grupo de cabilderos del Partido Demócrata en Puerto Rico, entre otros, el cuñado del gobernador Andrés Guillemard Noble, tuvo la capacidad de detener en Washington. Y yo siempre he creído que eso puede ser definitivamente importante a la hora de que en el Departamento de Justicia de Donald Trump se tomen decisiones con relación no solamente a este caso, a los casos que se vieron antes y que no llegaron a ningún término, y qué casualidad que eran demócratas. Porque lo saben los fiscales federales. Ese caso tenía grabaciones. En ese caso se grabó a una gente que dijo muchas cosas que no pasaron de ahí, de que las grabaciones se quedaron ahí. Pero más importante, y con esto me retiro, es el asunto de que el Departamento de Justicia nunca hizo nada con lo que logró hacer Joseph Fuentes Fernández, que fue decirle a los que estaba grabando, porque él era un testigo de la fiscalía, se le viró a la fiscalía. Y nunca hizo nada cuando Joseph Fuentes Fernández le dijo a los testigos que estaba grabando. Le avisó. Y por eso la investigación quedó ahí. En otro mundo, en otro momento de la historia de esa fiscalía, lo menos que hubiera habido era una intención del testigo de obstruir la justicia. Y no pasó nada. Joseph Fuentes Fernández está en la casa ahora mismo. Ya cumplió los 8 meses que iba a cumplir. Y yo creo que todas esas cosas, gente, hay que ponerlas en la nevera. Porque me parece que esto no está claro. No sé lo que va a pasar el jueves. Si tengo más información de aquí a mañana, al jueves mismo, la traemos. Pero yo no sé para dónde, para cuál de los lados va. Si es porque el Departamento de Justicia quiere a todo el mundo sentado en la mesa para decirle, pues mira, ¿sabes qué? Yo creo que deben desestimar. No sabemos. Hay perfiles interesantes entre cada uno de los acusados. Diferentes, muy diferentes. De hecho, no se sabe si los abogados de Mike Rossini van a estar en esa reunión. Es del único que me dijeron, ni idea. Pero obviamente hay sus diferencias entre Julio Herrera Bellutini y Wanda Vázquez Garcet. ¿Quiénes son incluidos los abogados que tienen? ¿De qué manera están defendiendo el caso? El vínculo definitivamente de Christopher Kise con la administración Trump, me parece que no es casualidad en esa reunión. Así es que habrá que ver si se reúnen, con quién se reúnen, cuando se reúnan, qué es lo que se discute y de hecho si nos podemos enterar. Es importante, la jueza tiene
una orden que emitió el pasado viernes que establece que supuestamente tienen que entregarle un informe entre las partes que obviamente se van a esa reunión y tienen que regresar con efectividad del del 30 de mayo. Es decir, que el 30 de mayo debe haber una moción que diga, estas son las últimas noticias. Que diga si van a pedir que se selle, no sabemos. Pero ahí estamos con relación a ese caso. Nos vamos. Le cogí 10 minutos al amigo Rodrigo Otero Goico. Gracias por estar. Recuerden que pueden ir a Periodismo 21 en ATH Móvil. Periodismo 21 en negocios, la organización sin fines de lucro. Ahí pueden donar. Bonitas Radio ATH Móvil. Siempre en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. En PayPal, con PayPal y tarjetas de crédito. E igualmente lo pueden hacer a través de esta plataforma en YouTube, cuando estamos en vivo a través del chat, y cuando no estamos, le da play al programa, ahí abajo a la derecha, debajo del video, ahí está el corazón o el signo de dólar. Nos vemos esta tarde a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia? Buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.